Espero estés muy bien. Gracias por continuar con las capacitaciones que brindamos en Tifloeduca. Y hoy viene un tema interesante. Te habla Edwin Valdés, ingeniero de sistemas y tiflólogo. En este momento preocupado por la discapacidad visual. Por la discapacidad visual no, por las personas con discapacidad visual. Y ese es uno de los errores más comunes que vemos en el aula. No es que yo atiendo discapacidad visual, yo atiendo discapacidad auditiva. No, nosotros no atendemos a la discapacidad. Nosotros atendemos a la persona que tiene una discapacidad. Y ese término lo tenemos acuñado, lo tenemos como el término correcto por la Convención del 2006. Igual la idea no es profundizar en ello. La idea de este encuentro, de esta capacitación, es conocer por qué se causa una baja visión, cuáles son las patologías más frecuentes, por qué en edad escolar vemos tanta baja visión, qué es baja visión, se debe usar o no gafas, porque una de las cosas que los docentes, los profesionales en el campo de la docencia, en el sistema educativo colombiano, quizás tienen algunos vacíos, porque ven a la persona que quizás achica un poco los ojos y dicen tiene baja visión. Pueden ver a un niño que tiene estrabismo, tiene una desviación en sus ojos, quizás está enfocando hacia el frente, pero a nivel del ojo, su parte de la pupila quizás señala hacia otro lado, y uno asume que la persona tiene ya una baja visión o que simplemente tiene una dificultad, una disminución en la vista. Entonces, la preocupación es mucha. Hay casos como los que he podido presenciar donde me dicen, no, es que el niño lo llevaron al médico, a un médico general, le mandaron gafas y en el primer año las usó, todo común y corriente, normal. En el segundo año le cambiaron las gafas, pero el aumento era mayor. Y en el tercer año ya era un aumento muy grande, el cristal era muy grueso de las gafas, era un aumento bastante avanzado para la edad del niño. Y yo les pregunté, ¿y qué patología tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Y ni siquiera los padres sabían realmente qué era lo que su hijo tenía en la vista. Entonces, hay que preocuparse un poco por saber qué hay en ese rango de ve bien y no ve. Porque creemos que solamente son esos dos puntos, el A y el B, y se acabó. Pero resulta que esto tiene una variable, tiene unos grados que disminuyen o aumentan según hacia dónde vayamos. ¿A qué me refiero con esto? Que es que usted a veces suele pensar que la persona con discapacidad visual es totalmente ciega. Y uno dice, bueno, pero es que yo veo a las personas con discapacidad visual y yo sé que ellos usan el braille, que ellos usan el bastón, pero hay personas que tienen discapacidad visual, que tienen baja visión y ellos logran ver y no necesitan el bastón. ¿Por qué? Porque resulta que es que ellos quizás durante el día ven normal, se desplazan, se trasladan, van a sus trabajos o a sus colegios y en la tarde ya cuando empieza a ponerse gris, como a las 6 de la tarde, 6:30, ya ellos están en sus casas y ahí es donde les afecta realmente la condición que tienen. ¿Por qué? Porque ya la entrada de luz no es suficiente en su ojo y le impide ver obstáculos, ver los escalones, ver postes, quizás ver algún relieve en un andén o en la calle. Y estas personas ya se conocen, ya conocen su discapacidad, la patología, saben que eso va a ocurrir, entonces evitan espacios cerrados donde haya poca iluminación o evitan estar fuera según la hora en la que se encuentren. Entonces son estrategias que se van desarrollando, pero la persona con discapacidad visual puede ver común y corriente ciertas cosas. Usted lo puede ver jugando fútbol, la persona puede ver el lapicero, pero no identifica quizás lo que esté a 3 metros de distancia. Ya empieza a ver borroso y cuando viene un balón o una pelota en el aire puede que la persona lo golpee. Puede que se golpee con el balón, con alguna malla quizás, porque las mallas pues son tejidos delgados
que si es una malla de voleibol o otro tipo de malla, quizás a la persona con baja visión no le sea muy perceptible, no sea tan notoria y la persona se tropiece. Eso suele pasar y a veces creemos que es que la persona es torpe, que la persona simplemente estaba distraída y no, eso no pasa, no debería ser así. Las personas con discapacidad visual, en mi caso, tuve una disminución visual desde los 5 años y fue muy gradual. Desde los 5 no veía muy bien las hormigas, no veía quizás las canicas o bolas de cristal con las que uno juega en la tierra. Normalmente se me perdían muy cerca. Cuando se me caía un objeto pequeño era con mucha dificultad que lo conseguía y eso encendió las alarmas y me llevaron a médicos y decían que era una cosa, que era la otra. Mis recomendaciones es que los lleven a médicos especialistas que tengan un reconocimiento y si es posible conseguir 2 opiniones o 3 opiniones porque hay oftalmólogos o quizás optómetras que están iniciándose o simplemente tienen un punto de vista que no coincide con el de otro profesional y podemos ir descartando porque también son humanos y aunque son los que dominan esa área, pues también pueden tener ciertas inclinaciones según los estudios que ellos estén realizando. Vamos a entrar entonces con este tema importantísimo y vamos a buscar a la especialista, en este caso la optómetra Adriana, la doctora Adriana, nos acompaña en este espacio muy importante. Tenemos unos clips que ella nos aporta desde su experiencia. Ella tiene unas ópticas para chicos, para personas con discapacidad o personas que tienen alguna afectación en la parte visual y sobre todo en la etapa infantil, en la etapa de los chiquitos, de los niños. Entonces viene muy de la mano, viene muy acorde con esto que venimos hablando, que es en una etapa escolar. Ya nos va a hablar aquí la doctora Adriana a continuación. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en los niños? ¿Cuáles de ellas pueden corregirse con cirugías o algún tratamiento? ¿Y cuáles son irreversibles o progresivas? Bueno, las patologías más frecuentes en los niños son de diferente índole. Entonces están las refractivas, que son las que tienen que ver con el uso precisamente de las gafas. En los niños se puede dar 3 patologías: la hipermetropía, el astigmatismo y la miopía. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La miopía hace referencia a que el ojo es un poco más curvo o mucho más grande de lo que debería ser. La miopía no se debería presentar en los niños y se da cuando, como les digo, el ojo es un poco más grande, más curvo y la visión de lejos es mala. Entonces son los niños que ustedes ven que cuando van a ver de lejos fruncen el ceño, hacen como esfuerzo, no pueden ver bien desde atrás de, pues obviamente de sus pupitres, sino que tienen que acercarse. Estos niños generalmente van a presentar miopía y se corrige por medio de gafas o de lentes de contacto. Hay otra patología que requiere el uso de las gafas en los niños, que es el astigmatismo, que es cuando la forma del ojo no es completamente regular y las imágenes se ven como distorsionadas. Dependiendo de la cantidad de astigmatismo, ese astigmatismo, si es muy alto, puede afectar tanto la visión lejana como la visión cercana. Y se encuentra la hipermetropía, que sería como el estado ideal de los niños, dependiendo obviamente de la edad. Entre más pequeñitos, pues más hipermetropía pueden tener, porque hace referencia a que el globo ocular es más pequeño. Cuando las hipermetropías son mucho más altas de lo que deberían estar o ser para la edad, pues ahí ya se considera como una hipermetropía patológica, es decir, que se debe corregir. ¿Y cómo se corrige? También por medio del uso de las gafas. Esas serían como las patologías más frecuentes en lo que tiene que ver con el uso de gafas. Hay otras patologías también frecuentes en los niños y son las conjuntivitis. 2 tipos específicamente de conjuntivitis. Están las conjuntivitis bacterianas, que son las que se adquieren porque pues, tienen contacto con algo que las infectó y cursan con secreción y generalmente se tratan pues, con antibióticos a nivel pues, ocular. Y están las conjuntivitis alérgicas, que están asociadas directamente a cuadros alérgicos. Son los niños que generalmente tienen rinitis, sinusitis, son alérgicos, ¿sí? Y cursan con, básicamente se frotan los ojos, se frotan muchísimo los ojos, se ponen rojitos y ahí para esos casos se utilizan
sean antialérgicos a nivel ocular. Eso digamos que desde la parte de examen externo. Hay otras patologías en la parte interna, estas anteriores que les digo se pueden tratar, es decir, tienen una evolución pues adecuada, un buen pronóstico, por decirlo así. Y hay otras patologías que desafortunadamente pues no tienen un muy buen pronóstico. Entonces están ya más como en la parte interna. Una de ellas es el retinoblastoma. El retinoblastoma es una patología que es nada más y nada menos que cáncer a nivel ocular. Desafortunadamente pues se ve en los niños en primeros años. Entre más rápido se detecte, mucho mejor pronóstico tienen pues para tratarlo. Esta es una de ellas. Otra es la retinopatía de la prematuridad. Entre más prematuro sea el niño, más posibilidades hay de que ese niño pues precisamente pues, presente retinopatía de la prematuridad. ¿Qué es? Un daño en la retina, una estructura que está en la parte interna del ojo, en el que se afecta y al verse afectada, pues básicamente produce mala visión. Tiene varios estadios y dependiendo del estadio que esté presente, pues así mismo se da el daño. Si el estadio, pues obviamente es muy avanzado, desafortunadamente pues la visión no va a ser muy buena a pesar de que se hagan pues grandes esfuerzos. Si el estadio no es tan avanzado, pues va a tener muy buenos resultados. Incluso puede ser que el niño pues tenga una visión normal después de tratamientos. Entonces estas serían las patologías como más frecuentes. Y pues hay varios síndromes que pueden presentar los niños, que pues desafortunadamente unos tienen un muy buen pronóstico y otros desafortunadamente no tienen un muy buen pronóstico. Entonces, por eso la recomendación básica sería que absolutamente todos los niños se hagan un examen visual desde bebés y en lo posible pues cada año, esto referente a estas patologías. ¿Qué tan frecuente se debe cambiar las gafas formuladas de los niños? ¿Y cuáles son los errores más comunes en los niños usuarios de gafas? ¿Cada cuánto se tienen que cambiar las gafas de los niños? Esta pregunta tiene dos respuestas, entonces depende de varias cosas. Generalmente el especialista de salud visual pues les vamos a decir a los papás, mire, este niño es necesario traerlo cada 4, cada 6 meses, cada 8 meses o máximo cada año para hacer la valoración de optometría pediátrica y determinar si es necesario hacer el cambio de la fórmula de las gafas, ya que ellos van creciendo y al ir creciendo pues también se modifica lógicamente la fórmula de sus gafas. Esa sería una de las razones por las cuales se deberían cambiar y depende la frecuencia de la patología que tenga el niño y de la recomendación del especialista. Entre 4 meses máximo un año sería que se debería cambiar. Unas gafas de más de un año, pues no, ya es necesario cambiarlas definitivamente en un niño. Y la otra causa por la cual se deben cambiar las gafas, que es muy común en nuestro medio, es cuando están ya pues obviamente dañadas. Unos lentes rayados, mordidos, pelados, pues básicamente no permiten ver bien al niño, así la fórmula haya sido pues prescrita hace 2 o 3 meses. Entonces ahí es necesario cambiar obviamente los lentes para que pues obviamente puedan ver muchísimo mejor con unos lentes de buena calidad. También cuando la montura no tiene no están en buen estado, están mordidas, están peladas, están torcidas, entonces no ejercen precisamente la función que deberían hacer. Entonces en estos casos también es necesario cambiar las gafas en los niños, así no hayan cumplido pues precisamente el tiempo en el que el especialista haya indicado que deben ser cambiadas, o sea, por estar en mal estado. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes de los niños al usar gafas? También pensaría que se pueden dividir en dos, los errores que son propios de los cuidadores y los errores que son propios pues obviamente de los niños. ¿A qué me refiero? Los errores propios de los niños es pues obviamente que las dejan en cualquier lado, que no las utilizan como debería ser, no se las colocan permanentemente, de repente no las cuidan, básicamente ese sería el error de parte de los niños. Pero los errores de parte de los cuidadores son muchísimos, entonces muchos de ellos pensaría yo que son los principales. Uno de ellos es que les prescribimos gafas a los niños, los papás o algún cuidador se los coloca y al no ver bien los papás o el cuidador con las gafas dicen, no, esas gafas no son para el niño, yo no se las voy a poner porque yo no veo bien y de repente puede que le haga daño a los ojos de los niños. Entonces una primera recomendación aquí es que las gafas son de uso personal, entonces las gafas que le pueden servir a los niños pues puede que no le sirvan a ningún miembro de la casa porque el uso es pues personal, él es el que tiene el aumento. Otro error muy común
es comprarle a los niños monturas de grandes para podérselas colocar en sus rostros pequeños. Hay monturas para niños, hay monturas para bebés, hay monturas para adolescentes y obviamente pues monturas para adultos. Y cada uno tiene un tamaño y sobre todo una estructura que permite que se adapte a la estructura craneofacial del niño dependiendo pues obviamente la edad. Entonces otro error es comprar de repente gafas para adultos y colocárselas digamos a los niños. Y otro error pensaría yo muy grave es en el uso de las gafas, sí, en el uso de las gafas, sería la falta de asesoramiento adecuado en el momento de la escogencia de las gafas. De nada sirve que se tenga una muy buena prescripción de la fórmula de las gafas si las gafas no quedan ubicadas en el rostro del niño como deberían ser. Y entonces a esto me refiero a que de repente deben quedar centradas, no pueden quedar como las gafas como abajo que a veces ven los niños como por encima, deben quedar centradas, tienen que tener un tamaño adecuado dependiendo pues el rostro del niño. Deben ser resistentes al impacto, definitivamente las monturas y los lentes de los niños deben ser resistentes al impacto para que en caso de que se caigan, se golpeen, estén jugando, pues básicamente no les vaya a causar ningún tipo de daño a su rostro y a sus ojos que podría llegar a pasar. Entonces otro error es de repente pues no utilizar monturas adecuadas y lentes adecuados que sean resistentes para los niños. Pensaría yo que esos son los errores más frecuentes que se cometen en el momento del uso de las gafas, aparte pues de no hacer un mantenimiento adecuado de ellas, la limpieza que deberían tener, limpiarlas absolutamente todos los días, con pañitos adecuados, que no las limpien de repente con la ropa, con servilletas, sino con los pañitos que se entregan cuando se hace entrega obviamente de las gafas. Pensaría yo que esa es otra recomendación. ¿Cuál es la línea que divide a una persona con discapacidad visual de una sin discapacidad visual? Bueno, cuando se habla de discapacidad visual en un niño y cuando no es discapacidad visual. Primero hay que entender que la discapacidad visual tiene dos contextos. Puede ser que esté presente la baja visión o puede ser que esté presente la ceguera. Las dos hacen parte de la discapacidad visual. Entonces, ¿cuándo es baja visión? Cuando la visión se toma y en términos pues cuantificables están entre 20/60 y 20/400. Entonces ahí hablamos de baja visión. Es decir, a pesar de que se colocan las gafas, a pesar de que se hacen las cirugías necesarias, a pesar de que se hace el tratamiento adecuado, no mejora su visión en más de 20/60. Entonces ahí uno habla de baja visión. Y la ceguera tiene que ver con que ya la visión no mejora, a pesar de hacer todos los tratamientos necesarios, en más de 20/400. Entonces son dos términos que son muy similares, sin embargo no son iguales. En la baja visión hay que tener en cuenta que la baja visión es pues muy diferente para cada uno de los pacientes. Un paciente con baja visión puede tener muy mala visión de lejos y ver muy bien de cerca. Otro paciente puede tener muy buena visión de lejos, muy buena visión de cerca, pero tener un campo visual muy reducido. Es decir, me ven solamente a través, digamos, como de este espacio y el resto del campo visual desaparece. Entonces, no siempre es que tenga disminuida la visión en cuanto a cantidad, 20/60 o menos, ¿sí? Sino que también tenga el campo visual reducido. Estas serían como las principales como explicaciones que hay, o explicaciones no, sino definiciones que hay de la baja visión. Entonces, en esos casos se habla de baja visión o de ceguera. Y está por el otro lado los niños que no tienen discapacidad visual y que necesitan usar gafas o que tienen un estrabismo, que es la desviación de un ojo, o que tienen pues algún tipo de alteración visual. A veces se cree que un niño que usa gafas tiene discapacidad visual y no siempre un niño que usa gafas tiene discapacidad visual. Así como un niño que tiene discapacidad visual puede que no requiera el uso precisamente de gafas. Entonces, lo primero que haría yo, la invitación que haría a las personas que se están formando en este momento, es que se vea cada caso como único, porque lo que para un niño es discapacidad visual, para otro podría que no la sea, ¿sí? Por lo que les hablaba de la baja visión, de los diferentes tipos de baja visión. Al igual que cuando hay un estrabismo, un niño puede tener un ojo desviado, pero no quiere decir que presenta ceguera. Puede que simplemente tenga ese ojo desviado, cuando se colocan, digamos, las gafas, generalmente son estrabismos que van hacia adentro, se colocan las gafas, entonces el ojo se endereza y pues básicamente su tratamiento son las gafas. Como pueden haber otro tipo de estrabismos en los que a pesar de que se coloquen las gafas, el ojo pues no se endereza, requiere cirugía, requiere terapia visual o está asociado a otras manifestaciones que definitivamente no permiten que se alineen los ojos, que es básicamente lo que nosotros llamamos estrabismo.
Entonces las connotaciones de la baja visión, de la ceguera, pues son bastante amplias. La invitación sería para tratarlos como únicos. Por eso es que están precisamente diseñados los PIARes o PIAR, Plan Integral de Ajuste Razonable, en el que pues cada uno de los colegios y de los docentes se deben adecuar a específicamente la patología que tenga el paciente. No es lo mismo un niño que tuvo catarata congénita, que no fue operado a tiempo y que tiene baja visión porque tiene catarata congénita, a un niño que tiene baja visión porque tuvo glaucoma, en el que pues muy seguramente se le va a limitar el campo visual y es posible que tenga una visión pues central por lo menos muchísimo mejor. Entonces la invitación es a que se formen en este tema pues, de visión, en el que cuando tengan un niño que tiene algún tipo de alteración visual y en especial pues obviamente discapacidad visual, soliciten el apoyo desde su especialista de salud visual, es decir, el del niño, para poder obviamente brindar un mejor entorno escolar que permita pues obviamente su adecuada escolarización. ¿Qué tan frecuente es la discapacidad visual infantil? Bueno, ¿qué tan frecuente es ver discapacidad visual en niños? Primero tendríamos que ver que es cada vez más frecuente ver un niño con una alteración visual y que esas alteraciones visuales pueden llevar a la discapacidad visual. Me explico. Un defecto refractivo, es decir, necesitar gafas y que no se ha corregido a tiempo, podría llevar a que ese niño no desarrolle adecuadamente su visión y termine siendo un paciente pues, con baja visión. Entonces, lo primero hay que entender que el papel que hacemos en la sociedad es bastante importante. Ustedes desde docentes, desde personas que se están formando, para poder entender por qué es tan importante que se haga un examen visual desde bebés, porque se tiene que descartar que no se tenga una alteración visual que pueda llegar a producir una discapacidad visual o en algunos casos algo que se llama ambliopía, que hace referencia a que a pesar de que se colocan los niños las gafas, a pesar de que se corrige la razón por la cual no pueden ver muy bien, no se desarrolla adecuadamente la visión. Entre más chiquitos sean diagnosticados, pues muchísimo mejor va a ser para ellos y mejor pronóstico van a tener. Entre más grandes se les diagnostique su alteración visual, pues más dificultades van a tener precisamente pues por esta razón. Entonces, como les decía, para responder la pregunta de qué tan frecuente es la discapacidad visual en los niños, hay que entender primero es que una alteración no corregida, una alteración visual no corregida puede llevar a una ambliopía y esto puede llevar a una discapacidad visual cuando ya pues obviamente tienen ceguera o baja visión. ¿Qué tan frecuente es? Pues para que más o menos ustedes se hagan una idea, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud se hablaba de que aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo tienen discapacidad visual. 1.300 pues lógicamente son muchísimas. Y se habla de que de esa cifra, más o menos 1.400 millones de niños presentan discapacidad visual, ya sea por baja visión o por ceguera. Y aquí hay una cifra que es bien importante. Es que aproximadamente entre el 40 y el 50% de esos niños podrían haber sido evitadas la baja visión o la ceguera. Es decir, podríamos haber hecho algo en su momento para evitar que estos niños terminaran en baja visión o ceguera. Entonces vuelvo y repito que el papel de prevención de ustedes solicitar que absolutamente a todos los niños se les haga un examen visual completo de optometría, que si les prescriben gafas obviamente las usen, que si necesitan hacer terapias visuales que lógicamente las hagan, en el caso ya de los niños obviamente con ceguera o con baja visión que estén incluidos obviamente en planes de rehabilitación visual, que además que es básicamente integral. Que además pues obviamente ustedes como docentes y como instituciones educativas tengan la posibilidad de desarrollar piares adecuados para cada uno de estos niños, pues realmente cambia la realidad de cada uno de estos pacientes. Entonces pensaría yo que la principal como conclusión que podríamos dejar es que más de la mitad de los niños que existen actualmente con discapacidad por baja visión o por ceguera lo habríamos podido evitar. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues como les decía, definitivamente el tema de la prevención, de la promoción de la salud visual, de hacer exámenes visuales desde bebés es fundamental. ¿Cómo afecta la baja visión a un niño en el ámbito escolar? Bueno, pues básicamente tendríamos que explicar que cualquier alteración visual afecta de forma negativa, lógicamente, pues a los niños, tanto los niños que tienen baja visión como los que no lo tienen. Entonces, un niño con una alteración visual es bastante probable que no tenga un muy buen rendimiento escolar, pues porque no ve bien. Imagínense que el 80% de la información que nos llega
a las personas, a nuestro cerebro, viene precisamente de la vía visual. Y si esta vía pues no está nutrida de la forma adecuada con la información que debería ser, pues a nuestro cerebro le queda como muy difícil aprender. No quiere decir que un niño con baja visión pues obviamente no pueda aprender, claro que sí, pero tiene que utilizar otros canales que tienen que ser estimulados de forma adecuada. Entonces, cuando se presenta una alteración visual en un niño, puede tener muchos síntomas. Esta pregunta da para muchísimas cosas. Entonces, una de ellas es que puede ser que de lejos diga que no ve bien, que se acerque mucho al tablero, que se entretenga muy fácilmente con sus compañeros, porque pues al no ver bien, pues lógicamente se va a entretener con sus compañeros en muchas ocasiones. Y estos chiquitos muchas veces no saben que ven mal. Y no saben que ven mal es porque no han tenido un patrón de comparación para determinar, venga, es que yo no veo muy bien. Entonces aquí nuevamente insisto en hacer el examen de optometría desde bebés. Otro signo que ustedes pueden encontrar como docentes y que deben estar como muy atentos es el tema de la desviación de un ojo. No es normal que se presente una desviación de uno de los ojos de los niños. A partir del primer mes de vida no se debería presentar derecho al frente. Hay que examinar qué es lo que puede estar pasando. Entonces, en el caso de estos estrabismos, pues no es normal la desviación de un ojo. ¿Qué otra cosa puede llegar a afectar? Pues básicamente su ámbito social. Un niño que no ve bien, pues cómo va a salir a jugar fútbol. Un niño que no ve bien, pues cómo va a salir a jugar básquetbol o estar como muy seguro con sus compañeros cuando no ve bien. Esto en general en una alteración visual. Y ahora bien, pues cuando se diagnostica un niño con baja visión o cuando uno se sabe que este niño tiene baja visión, pues la cuestión se vuelve muy compleja porque pues realmente son niños que están muy inseguros porque los espacios, como les digo, no les proveen la información que pueden percibir por su poco residual, digamos que visual. Entonces aquí son niños que tienen dificultades académicas graves, no pueden leer rápidamente, no aprenden pues como deberían aprender como sus otros niños, como sus otros compañeritos, pueden tener muchos accidentes. Muchos de los niños con baja visión sufren accidentes y accidentes graves precisamente porque el entorno no está adecuado para ellos, entonces pueden sufrir accidentes graves. En la parte de socialización les cuesta mucho porque su seguridad, su autoestima se ve minada porque la información que les llega pues no es la más adecuada. Y en general se observa un retraso, digamos en el caso de los bebés, se observa un retraso en toda esa parte como motora que deberían tener ya desarrollada, en la parte comunicativa, porque también dependen de lo que ven, poder expresar qué es lo que sienten, qué es lo que están viendo, comparar las cosas, todo lo que tiene que ver con aprendizaje se ve en gran medida pues bastante alterado cuando los niños tienen baja visión. Sin embargo, existe la posibilidad obviamente de poder aprovechar el resto de sus sentidos para que esa información que no llega a través de la vía visual pues pueda llegar a través de sus sentidos y puedan llevar un proceso de escolarización mucho más adecuado. Por eso vuelvo e insisto, los PIARes son importantísimos, súper necesarios en cada uno de los ámbitos escolares cuando un niño precisamente tiene baja visión, porque el impacto que tiene es bastante negativo. Muchos de estos niños que tienen baja visión y que tienen ceguera, desafortunadamente terminan pues como con discapacidad visual y en casa porque nunca pudieron ser escolarizados teniendo pues digamos que toda su parte cognitiva presta para poder aprender, pero que no tuvieron la oportunidad porque pues precisamente no encontraron, o más bien encontraron barreras en su aprendizaje. Una, la visual, pero otra desafortunadamente pues el entorno. Entonces la invitación acá sería a que cada vez pues obviamente hagamos más por estos niños que tienen baja visión desde nuestras aulas escolares para saber qué más podemos hacer para hacerle la vida más fácil de adaptarse precisamente a lo que tienen. Doctora Adriana, ¿y qué recomendaciones nos puedes dar para cuidar la salud visual de los niños? Bueno, las recomendaciones pues son muchas. Voy a tratar de resumirlas. La primera, y hago énfasis nuevamente, definitivamente se requiere que a todos los bebés, a todos los niños, a todos los adolescentes, se les haga un examen de optometría por lo menos una vez al año. ¿Desde cuándo se puede hacer un examen de optometría? Desde recién nacido. Desde recién nacido, incluso si es prematuro, se puede evaluar cómo está la visión del bebé. Lógicamente, como ve un bebé, pues no es lo mismo que como ve un niño de 2 años, ni tampoco como ve un niño mucho más grande. Pero para eso existimos profesionales que nos especializamos precisamente en determinar que la visión esté pues de acuerdo a lo que uno esperaría para la edad. Entonces, lo primero, un examen visual anual como mínimo y desde recién nacidos, absolutamente a toda la población infantil. Lo segundo, importantísimo,
Si el niño ya es prescrito con gafas o con algún tipo de terapia visual o lentes de contacto, es importante que esto sea una prioridad. Un niño que tiene una miopía alta y que se le dañaron sus gafas y pierde una semana esperando sus gafas, es un niño que no tuvo la posibilidad de aprender esa semana porque no veía bien. Tuvo la oportunidad de tener muchísimos accidentes porque no veía bien. Entonces una prioridad es que si requiere una solución visual, definitivamente debe asistir al colegio con su solución visual, sean lentes de contacto o sean gafas. Y si requieren terapias visuales, pues lógicamente hacerlas, o pues lo que requieran de su especialista. Esa sería la segunda recomendación. La tercera recomendación, algo que me parece increíblemente importante que ustedes lo sepan. Actualmente vemos con bastante preocupación desde los especialistas de salud visual que es cada vez más frecuente que se presente miopía en niños. Recuerden que la miopía hace referencia a que el globo ocular es más grande de lo que debería ser. Y en los niños, pues como les decía, se prenden las alarmas porque si un niño pequeño es miope, a medida que él vaya creciendo, pues su miopía es bastante probable que incremente. Entonces, aquí la invitación es que si tienen miopía los niños de sus escuelas, de sus instituciones educativas, se informen acerca de las posibilidades de tratamientos que hay actualmente para evitar que no aumente desaforadamente la miopía. Y uno de ellos, pues básicamente serían las pautas ambientales, una recomendación que estamos dando desde todo el sector salud visual, es el hecho del uso adecuado de pantallas. La Asociación Americana de Pediatría indica que en niños menores de 2 años no se haga absolutamente ningún tipo de tiempo de uso de celulares o pantallas, ni televisor, ni tablet, ni obviamente celular. Sin embargo, vemos a niños desde muy pequeños precisamente pues con el celular. Entonces la recomendación es en niños menores de 2 años no se deben utilizar este tipo de dispositivos. En niños mayores de 2 años se deben utilizar por máximo pues 1 hora y la recomendación es que si tienen el celular, el puño lo utilicen acá, el codo acá y esta es la distancia a la que deben utilizar pues básicamente el celular. Es decir, lo utilizan acá, pero si ustedes se dan cuenta la gran mayoría de las personas las usan muy cerca. Entonces la recomendación es que sea una distancia adecuada. Lo mismo aplica para pantallas de computadores, pues que no sean obviamente muy cerca. Y ya en adolescentes, pues que obviamente se haga un uso responsable del tiempo y la distancia de pantallas. Lo ideal es que no sean más de 2 horas, pues precisamente en el caso de estos chicos. Otra recomendación muy importante es que los niños salgan a hacer actividad al aire libre. Es importantísimo la toma de sol durante el día. La recomendación es que hagan como mínimo 2 horas de actividad al aire libre, en los descansos sacarlos, en todas las actividades que se pueda, pues obviamente sacarlos, para que puedan obviamente disfrutar de las ventajas del sol, que a nivel ocular también pues son grandiosas. Otra cosa muy importante es la alimentación. Pues para nadie es un secreto que una buena alimentación pues no solamente nos nutre el resto del cuerpo, sino también nuestros ojos. Alimentos pues recomendados, pues obviamente la zanahoria que la conocen todos, pero más allá de la zanahoria, todos los alimentos que tengan antioxidantes, betacarotenos, omega 3 y otras sustancias que ayudan a nuestros ojos. Esto donde lo consiguen, básicamente en alimentos que sean amarillos o naranjas o naranja de la canasta familiar, pues obviamente naturales, auyama o zapallo, durazno, melocotón, naranjas, mandarinas, mazorca, la yema de huevo. En cuanto a omega 3 lo consiguen en los frutos secos como el maní, las almendras, las nueces, el pescado como es una buena fuente de omega 3, entonces una sana alimentación. Otra recomendación es pues básicamente asistir a los controles pues obviamente que les indiquen sus especialistas. Básicamente yo creería que esas son las recomendaciones que se deben tener en cuenta. Ya escuchando todo esto que nos comenta la doctora Adriana, agradecidísimo por esa intervención, por la forma estos temas son tan necesarios, pero así como lo vimos en este momento, como lo vimos hoy, desmenuzado, por partes, fresco, con un experto, en este caso una persona que domina el tema, que sabe de estos casos porque los vive y los tiene a diario en su consultorio. Ella es una persona que ha estado de la mano con capacitaciones, con profesionales y comparten experiencia y es necesario aterrizar ese lenguaje tan técnico que a veces los médicos utilizan y verlo de esta forma tan sencilla nos deja algo en nuestras manos
para poder llevar a las instituciones y no creer que todo chico que tiene gafas tiene una discapacidad visual o que no todo chico que está quizás muy pegado a su cuaderno es una persona ciega, porque suele decirse, y he estado en instituciones donde los profesores dicen, no, es que él no ve. Y uno, profe, pero ¿qué es para usted no ver? Él no ve porque una persona que no ve es aquella persona que no identifica formas, no identifica colores. Y yo entiendo que el niño pues se desplaza sin dificultad y sin utilizar ninguna herramienta, ni el bastón, ni nada de eso. No, yo digo que es que él no ve porque él se tropieza mucho. Yo digo que él no ve porque es que él... Y cuando uno se da cuenta es que ocurren cosas como lo que dijo hace un momento la doctora Adriana. No utilizan las gafas, se soban mucho los ojitos, quizás no hay una entrada de luz adecuada y esto es fundamental. Las instituciones educativas deben tener eso muy presente. Las entradas de luz no son suficientes, quizás tienen unas lámparas pero entonces no están funcionando y todo esto ayuda al deterioro de la vista, todo esto ayuda a que los profesores digan el chico no ve. Y allí vemos otra dificultad y es en los acudientes o los padres que están allí al frente de estos niños, porque estos chicos cuando llegan, cuando están en las instituciones educativas, cuando llegan a la inscripción, ¿y el niño qué tiene? No, pues él usa gafas. Ah, bueno, pongámoslo aquí en el CIMAD como una persona con discapacidad visual. Ah, bueno, y no, ahí es donde vienen muchos errores y esto lo voy a decir con mucho tacto, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Y es que hay padres que han visto, se han dado cuenta que quizás la población con discapacidad tiene unos beneficios. Entonces, si me lo etiquetan allí en el CIMAD como persona con discapacidad visual, quizás me dan algo, obtengo un beneficio, a pesar de que mi hijo no tiene la discapacidad y no me detengo a ver cuál es esa línea que habla entre una persona con discapacidad y una que no. Entonces, creen que está bien que lo haga. Quizás no lo perjudique, pero sí posiblemente va a ser un desgaste para los profesionales en tiflología que vamos a hacer un acompañamiento en el aula. ¿Por qué? Porque si en un colegio, hablemos de un municipio llamado X, en ese municipio hay 3 instituciones que tienen 10 niños con discapacidad visual. Estamos hablando que hay 30 niños con discapacidad visual marcados en el CIMAD. Están así, están caracterizados como personas con discapacidad visual dentro del CIMAD. Entonces, cuando Edwin llega a trabajar, le dicen, mira Edwin, aquí tengo un listado de 4 municipios, de los cuales, de esos 4 municipios, sé que en el municipio A y en el B hay un chico con discapacidad visual en cada uno. Pero en los otros 2 municipios, hay uno de esos municipios, en el municipio X, que hay 30 niños que hay que chequear si tienen o no la discapacidad visual. Cuando Edwin llega a ese colegio, se tiene que tardar unos días para poder hacer el descarte de estos chicos y empiezo a preguntar. Tengo aquí a Pepito Pérez, grado 3º, me dicen que tiene discapacidad visual. ¿En qué condiciones está el chico? Y me acerco al aula y le digo a la profe, ¿qué está haciendo el niño? No, el niño está ya en educación física jugando fútbol. ¿Y tiene un balón sonoro? ¿Tiene alguna adaptación? No, no lo tiene. Ok, el estudiante utiliza bastón para desplazarse de un punto A a un punto B, sea del salón al baño, para cualquier lugar. No, él no usa bastón. ¿Utiliza el braille? No, no utiliza el braille. ¿Cómo escribe? No, él utiliza lapicero, su lapicero rojo para el título, su lapicero azul o negro para el desarrollo de la clase. Ah, no tiene adaptaciones. No, lo único que él le mandaron gafas, pero no las usa casi. Ok, ya yo tengo que hacer un reporte ante mi jefe inmediato y decirle al coordinador o al jefe, decirle, mira, de estos 30 chicos, 29 estaban mal caracterizados.
y debo hacer un documento donde le digo al encargado del CIMAD la recomendación como profesional en tiflología y experto en el área es que estos niños no tienen ceguera o no tienen la discapacidad visual que marca aquí. Entonces, hay algo que se trabaja desde si es o no irreversible, es decir, si usted usa gafas, usted no tiene discapacidad visual, porque si usted está usando las gafas, el objetivo de esas gafas es que usted logre ver el texto de un libro, usted logre ver el rostro de la persona que está pasando, que le ayude a equilibrar esa disminución visual. Y si eso le solventa, el usar las gafas ya le solventa a usted esa situación, el ver borroso, si ya se la solventa, usted no tiene discapacidad. Entonces nos conseguimos muchos casos como estos 30 niños que acabo de mencionar. Entonces descarté 29, pero para yo haber descartado esos 29, por lo regular en un día puedo descartar quizás 2 o a 3. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle qué hace, cómo se desenvuelve, cómo le va en la casa, ha tenido cirugías, logras ver esto, logras desplazarte para allá. Sí, mientras ubico el otro estudiante, a veces no van a la clase, a veces quizás tienen un mes sin ir al colegio. Entonces, mientras ubicamos a cada uno de estos chicos, va corriendo el tiempo, tiempo que yo pudiera utilizar en los otros chicos de los otros municipios para realmente formarlos en braille, formarlos en orientación y movilidad, darle estrategias a los docentes que van a atender a los otros chicos. ¿Por qué? Porque aunque estos también merecen una atención, adaptaciones y todo lo demás, son adaptaciones no tan profundas como las que puede necesitar una persona ciega o una persona que tiene baja visión, pero su baja visión, su patología es progresiva. Quiere decir que esta persona tiene, por ejemplo, retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria, como lo he escuchado en algunos otros países. Esta patología va disminuyendo la vista a tal punto que ya te tapa toda la parte visual y quedas totalmente ciego. Eso es importante saberlo porque la persona con el tiempo no hay algo que le detenga la discapacidad, la enfermedad y que le detenga allí y digamos vamos a congelarle y que él ya siga viendo así hasta sus últimos días. No, porque hay patologías, hay enfermedades que avanzan, otras se detienen, otras evolucionan, otras son a raíz de un tumor quizás o algún golpe. Entonces eso hay que llegar, yo digo que eso es como un universo porque hay muchísimas cosas que aportar, pero como no somos oftalmólogos, no somos retinólogos, no estamos en el área de la medicina, ni siquiera optómetras, no tenemos ese contacto, ya viendo que la optometría es como más común, diría yo, por la cuestión de adaptar gafas, es como más conocida. Entonces no somos optómetras como para ir a tener una sospecha y unas características respecto al ojo para así poder atacarlas pronto. Entonces nos toca que realizar unas adaptaciones a tal punto, y hago un paréntesis, hay una condición, una situación cuando una persona pierde un ojo, es decir, por un accidente no logra ver totalmente, o sea, es ciego completo por un ojo, pero por el otro ve bien. Para mí esa persona debería entrar en el rango de discapacidad, pero para el área de la medicina no, porque su ojo izquierdo, en este caso como el ejemplo que yo estoy dando, le permite ver. Entonces ya con eso se puede desenvolver. Sin embargo, hay adaptaciones que se pueden hacer para esta persona, como por ejemplo ponerlo, si su ojo es el izquierdo, lo pongo en la pared del lado derecho, conforme a que todo el campo que tiene él para visualizar sea con su ojo izquierdo y no tenga que estar moviendo la cabeza de una manera muy, muy brusca o que le pueda generar un dolor en el cuello por estar mirando para poder enfocar con el ojo que sí maneja. Entonces, cierro ese paréntesis para que nos demos cuenta de que hay casos muy particulares, pero sí se cometen muchos errores a la hora de subir
la información al CIMAD. Lo recomendable es tener el diagnóstico de ese estudiante, solicitarlo a la hora de inscribirlo y ver que en el caso de no tener el historial, de no tener el diagnóstico, poder socializar con los padres y tener una opinión cercana a alguien que domine el tema. Puede ser el orientador, que es el que está más cercano a esos casos de discapacidad y va a poder tener una idea de dónde pueden ubicar a esa persona. Espero les haya sido útil todo el espacio que nos permitió tener Dios primeramente, los casos que se han presentado como tiflólogo, la doctora Adriana, agradecidísimo por el espacio, por la experiencia y por el aporte, porque ella también brinda capacitaciones a docentes y se le ve la pasión. Entonces, estamos aquí en Tifloduca, con esto cerramos esta capacitación. Esperamos comentarios de su parte. Muchísimas gracias. Hasta aquí la capacitación de este día. Bendiciones.